Pues seguimos en esta barbería, programa 31, con esa previa de ese partido del próximo domingo, 6:30 de la tarde, en Huesca. Un partido, ya lo estamos comentando, pues a lo grande, un partido donde el Castellón tiene que salir a ganar, a sumar los 3 puntos, y la misma presión pues tendrá el Eibar, la misma presión tendrá el Burgos, porque pensamos que en estos momentos son los que tenemos que mirar. Los que están por arriba, pues estamos en igualdad de condiciones, porque estamos metidos en la pomada de jugar ese playoff. Luego ya veremos si ganamos, no metemos playoff, que si es mejor jugar dentro que si fuera. Pero ahora el punto de partida número 1 es que gane el Castellón y que el Eibar y el Burgos puntúen cuanto menos mejor de estos 6 puntos. Si por una de aquellas, lo hemos dicho así medio en broma, medio en serio, pero real, que si pierden tanto Castellón como Eibar y como Burgos esta semana, pues la semana que viene sería todo igual, pero a una carta. Chimo Gresa, buenas noches. Buenas noches. ¿Optimista, negativo, positivo, neutro? Yo optimista, pero enfadado por el tema de entradas de Huesca. Pero por las entradas de Huesca, optimista, ¿no? optimista. Es que esta vez es una cosa que ahora lo hablaremos, pero no me parece... Pero yo... Ya no voy a decir la palabra justa, hay que buscar una solución más normal. Yo pensaba a principio de temporada, por una gran amiga me dijo, Chimo, este año se sube directo. Yo hasta el último momento he pensado que subíamos directo, ahora ya no. Yo me conformo con empatar en Huesca y subir, o con ganar si hay que ganar. Pero vamos, que playoff haremos. Sí, otra cosa, un poquito que lo que estamos diciendo, ya lo dijimos en esta barbería, yo no... Antes siempre he dicho lo mismo, sería una decepción, no un fracaso, sería una decepción no jugar el playoff por vivirlo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero bueno, la temporada es un temporadón. Ya, por vivirlo, y sobre todo esta gente joven que no ha vivido nunca un ascenso a primera. Claro, pero claro. Yo entiendo que bueno, a lo mejor tal como juega el Castellón y le va bien los equipos de arriba, pues aun jugando primero en casa, subimos. No, yo pienso que te van mejor los equipos de arriba, porque los equipos de arriba son equipos que salen a ganar. No salen encerrados, cada uno juega su fútbol, respetable donde lo haya, cada uno utiliza sus mimbres, pero bueno, ahí está el tema. Huesca. Sí, próxima parada Huesca, el Alcoraz a las 6:30 en esa jornada unificada. Un equipo que bueno, está en la zona baja gran parte de la temporada, ahora mismo es 19º con 37 puntos, es verdad que a 3 puntos del Cádiz, y tiene el golaveraje particular empatado, y entonces se basaría en la diferencia de goles, que creo que está en un gol, o sea, la diferencia total de goles, o sea, que está apretado más imposible. Le quedan 2 partidos, contra el Castellón y contra el Córdoba, que ojo, el Córdoba, a mí no me gustaría enfrentarme a equipos como el Córdoba, como el Andorra o como el Ceuta en la última jornada, porque son equipos ya salvados, pero que te pueden llegar a complicar mucho la vida. Vienen de empatar a 0 frente al Leganés, en un partido que yo creo que solo les valía la victoria, y bueno, se conformaron con un puntito. Y que como local, ahí en el Alcoraz, es donde más puntos han sacado, son 7 victorias, 7 empates y 6 derrotas, con 23 goles a favor y 23 goles en contra, en este caso mucha igualdad. Es verdad que hace 4 jornadas, hace un mes ganó al Zaragoza, allí en el Alcoraz 1-0, en el partido que todos conocemos, bueno, que hubo la tangana y demás. En ese partido expulsaron a su portero, a Dani Jiménez, que todavía no va a estar disponible, sigue sancionado, así que estará ahí Dani Martín en portería contra nosotros, y que, quitando esa victoria contra Zaragoza, lleva 14 jornadas sin ganar, desde el mes de febrero que no ganaba, en una segunda vuelta muy mala. Bueno, tercer entrenador de lo que va de campaña, empezó con Guilló, luego con Bolo, que tampoco dio la solución, y ahora mismo con Oltra. Con Oltra es verdad que han mejorado un poquito en juego, pero no en resultados. Solo es una victoria, 3 empates y 6 derrotas. La última formación que hizo fue una defensa de 5, 5-3-2. Y a ver, Sergi arriba con fútbol directo que conseguía cazar. Y luego pues tienes, ¿verdad?, jugadores importantes a balón parado. Sobre todo Sielva es el máximo goleador y máximo asistente del equipo. Son 7 goles y 5 asistencias, ya sea mediante punto de penalti, faltas directas, corners. Es una de sus principales armas en ese sentido. Y luego Pulido, el capitán, que bueno, ya se habla de que se puede ir a la Almería a final de temporada y demás. Durante gran parte de la temporada lo han crucificado allí los aficionados del Huesca por renovar, y desde que pasó toda la movida con el Zaragoza es el héroe nacional allí en Huesca. Así que bueno, sigue siendo un jugador defensivamente de lo mejor de la categoría. Arriba tiene esa falta de gol, Sergio Enrique lleva 4 goles, Enol lleva 5 goles, le está costando en ese aspecto.
y vamos a conocer de primera mano esa información, esa última hora del conjunto oscense con Víctor Llorente de Aragón Radio para que nos comente pues ese análisis de rival patrocinado por Andacar. Tiempo para hablar del próximo rival, tiempo para hablar de la Sociedad Deportiva Huesca y lo tenemos ya al otro lado preparado. Víctor Llorente, ¿qué tal? De Aragón Radio. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas. Preparando ya ese partido en el Alcoraz del próximo domingo a las 6:30 en esa jornada unificado. ¿Qué les puedes decir de la Sociedad Deportiva Huesca? Que le quedan 2 partidos, todavía sigue a 3 puntos, es verdad, en este caso de diferencia con el Cádiz. ¿Y cómo son las sensaciones después del empate, sobre todo conseguido en Butarque? A ver, yo creo que ese empate, a pesar de que mucha gente hizo una lectura negativa, de conformismo, a pesar de que no servía, que hubiera sido mejor ir a por la victoria y tal, dentro del vestuario, por lo que transmitió el técnico José Luis Oltra en sala de prensa, yo creo que se ha hecho lectura positiva. Se pudo competir por fin de principio a fin, porque hasta ahora, claro, también los rivales eran de más entidad, como por ejemplo fue la visita a Santander anterior a viajar a Leganés. Pero, sin embargo, frente al conjunto pepinero se consiguió competir de principio a fin, se mantuvo sobre todo el nivel en la reanudación, en la segunda parte, que es cuando el equipo más bajón físico pega y más estaba pagando los errores últimamente. Sin embargo, se fue capaz de resistir e incluso en el tramo final, aguantando ese 0-0, tuvo Michael y tuvo Jordi Escobar un par de ocasiones, una cada uno, que a punto estuvieron de acabar en gol y que hubieran sido, vamos, oro para la Sociedad Deportiva Huesca, que afronta este choque frente al Castellón como la última bala, la última oportunidad ya de mantenerse en el fútbol profesional, muy pendientes de reojo con lo que hagan Cádiz y Leganés en ese encuentro que les enfrenta entre ellos, porque desde luego un triunfo del Cádiz unido a una no victoria de la Sociedad Deportiva Huesca sería demoledor, porque lo dicho, es el conjunto gaditano ahora mismo el que aparece ahí en la lejanía, ¿no? Como el rival al que dar caza para ocupar tu sitio en esos puestos de descenso. Así que pendientes. Es verdad que luego, pues bueno, con la victoria del Cádiz y si el Huesca es capaz de ganar al Castellón, se llegaría con opciones, ya entrarían triples empates y demás, en función también de lo que haga el Mirandés, incluso cuádruple empate por esa lucha por la permanencia. Pero vamos, las cuentas en Huesca están claras, que ganando los 2 partidos el equipo tiene muchas opciones, aunque no depende de sí mismo, de salvarse por ese duelo directo, como decía, que hay en esa próxima jornada, y es a lo que se agarra, a intentar batir a un Castellón. Saben que no va a ser nada fácil, porque el Castellón, me imagino que después de haber estado toda la temporada ahí en esos puestos altos de la clasificación, incluso en ascenso directo, se va a querer disputar al menos el playoff, aparte del potencial ofensivo que tiene el conjunto de Pablo Hernández. Pero ya digo, al calor del Alcoraz es a lo que se tiene que agarrar la Sociedad Deportiva Huesca, porque lo que más le vale, y prácticamente diría que lo único, son los 3 puntos. Quería preguntar por un viejo conocido como es José Luis Oltra, ahora mismo técnico del Huesca, el tercero, ¿no?, de lo que va de temporada. Me sorprendió también las palabras, ¿no?, hace unas jornadas con esa derrota frente a la Real Sociedad Hace un par de B. jornadas. Eso es, bueno, Sí. pues echando un poquito la culpa a sus jugadores. Es verdad que Oltra no es mucho de eso, siempre es un técnico que es más señorial en este aspecto, pero ¿qué partido crees que puede plantear? Porque si hay un rival o un tipo de rival que se le atraganta al Castellón, es un equipo defensivo como pudo ser el otro día el Cádiz. A ver, yo creo que recogió luego un poco cable en la previa del choque precisamente frente al Leganés, José Luis Oltra, porque es verdad que dejó muy expuestos a los jugadores tras la derrota con el filial de la Real, dejando clarísimo, bueno, dejando claro, manifestando algo que piensa el 85% de la afición. Y Sí. bueno, me atrevería a decir que el 100%, que el equipo no le da ahora mismo para mantenerse en el fútbol profesional. Así lo dicen ahora mismo los números. O sea, tampoco es que se diga ninguna barbaridad. Es verdad que duele más y es algo más incomprensible que lo diga el técnico cuando quedan todavía 2 jornadas por delante, o quedaban 3 en su día con la del Leganés, y siendo que te va a tocar seguir peleando con ellos, con tus jugadores, hasta el final, ¿no? Pero bueno, él dice que también lo utilizó un poco como de acicate, y que se refería al partido, sobre todo frente al filial de la Real, donde quedó claro que
pues bueno, con errores impropios de futbolistas del fútbol profesional, era imposible haberse quedado con la victoria, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, entre que recogió cable y que el equipo dio buena imagen el otro día frente al Leganés, se le ha dado un poco la vuelta a la tortilla. Un José Luis Oltra que, por otro lado, ha sido el que, a ver cómo decirlo para que se entienda, mejor fútbol ha sabido proponer, claro, teniendo en cuenta que solo ha tomado una victoria, es difícil de entender, ¿no? Y de explicar. Pero es que es verdad que se venía de un muy mal Huesca con Bolo. O sea, la verdad que el paso por aquí del técnico bilbaíno ha decepcionado muchísimo. Y previamente con Sergi Guilló, pues entre que no le dieron excesivo tiempo, que a las primeras de cambio se le dio puerta y que era un novato en la categoría, que no es fácil adaptarse al fútbol profesional, pues digamos que no ha sido el año sencillo, más sencillo para los jugadores de la Sociedad Deportiva Huesca. Ha llegado Oltra, les ha dado un poco pues 4 premisas claras, sobre todo intentar mantener la portería a cero, pero dejando a un lado errores demasiado groseros que han venido sucediendo durante muchas jornadas y que han condenado al equipo muchos resultados, ¿no? Entonces, pero bueno, más allá de eso, sí que es verdad que es con el que mejor se está compitiendo, aunque haya partidos que han acabado en derrota, pero el equipo es verdad que competir, por ejemplo, en Santander se consiguieron adelantar en el marcador y mantuvieron hasta el descanso esa ventaja. Luego en la segunda parte el equipo baja muchos enteros, sobre todo en lo físico, pues porque los Sergi Enrich, los Oscar Silva, los Jorge Pulido y tal, pues tienen ya la gasolina para lo que la tienen. Entonces, aparte que luego el rival, pues ver que te empatan en la reanudación y te marcan el segundo al pocos minutos después, acaba mellando, ¿no? En una plantilla ya de por sí falta de confianza. Pero es verdad que competir se compite, como se demostró el otro día, por fin 90 minutos con el Leganés. Entonces, bueno, digamos que a eso se agarra, ¿no? La Sociedad Deportiva Huesca para intentar plantar cara al Castellón, además del hecho de jugar al calor del Alcoraz, que se espera que registre buena entrada, es la despedida de la temporada, sea para decir adiós al fútbol profesional o para mantener la vida hasta la última jornada. Va a ser el último partido de este curso y me imagino que pocos querrán perderse. Sí, bueno, allí estarán también 189 aficionados del Castellón, con estas entradas visitantes que se han facilitado, más los que puedan luego comprar entradas en zona local o en taquillas. Y ya para cerrar, Víctor, te quería preguntar por un posible 11 de esta Sociedad Deportiva Huesca, ya sabiendo que todavía no está disponible Dani Jiménez, el portero, que cumple su cuarto partido de No, sanción. Así correcto. De hecho, que ayer lo comentábamos, que el otro día lo comentábamos en la reacción, que bueno, que si se llega con vida a la última jornada, Dani Jiménez volvería bajo palos, lo cual daría muchos enteros al equipo. Pero para eso lo dicho, tienes que mantenerte con vida y eso pasa sobre todo por sacar la victoria y luego ya pues en función de lo que suceda en duelos directos, porque se habla poco del Mirandés, pero recibió al Granada en su casa, un Granada que no se juega nada, y el Mirandés está empatado a puntos con la Sociedad Deportiva Huesca, así que muy atentos también a lo que haga el conjunto burgalés. Y en cuanto al once inicial y el planteamiento del partido, pues yo creo que va a repetir el mismo once inicial de la semana pasada. O sea, sí va a plantear, viendo el potencial del rival que hay enfrente y viendo que las posibilidades del Huesca pasan por dejar tu portería lo más a cero posible, porque yo la veo difícil que el Castellón se quede a cero viendo sus guarismos en portería contraria a este curso. Va a ser difícil dejarlo a cero, pero se va a intentar hasta el final. Por eso yo creo que van a repetir con defensa de 5, con Tony Abad por banda derecha en principio, por carril diestro, con Pulido, Piña y con Carrillo como tripleta de centrales y con Jordi Martín de nuevo por el lateral izquierdo. En el centro del campo, el otro día volvió a salir cojeando Silva de Butarque, pero yo creo que sí o sí, viendo lo que va a haber en juego, va a forzar y va a intentar estar en ese centro del campo acompañando a Jesús Álvarez y a Francisco Portillo. Y arriba en punta, pues veremos si apuesta por Sergi Enrich y por Luna. Por Luna creo que sí, que lo tengo claro, pero el tema de Sergi genera más debate. Yo creo que sí, que va a tirar por él, por la veteranía, porque es por quien viene apostando desde prácticamente su llegada, porque no está en su mejor momento ahora mismo. Y el que sí que atraviesa por buen momento y sobre todo dando buena imagen, buenos minutos los que le dan, es Jordi Escobar, que empezó defenestrado con Oltra, pero ha acabado, lo dicho, teniendo minutos y el otro día teniendo ocasiones y el día de la Real Sociedad B marcando el gol, a pesar de que al final no pudo servir para nada, pero ha demostrado que es una persona que tiene gol dentro del área. Es verdad que fuera del área tiene acciones y movimientos que le cuestan un poco más, pero por ahí me genera duda. Yo ya digo que creo que va a apostar por Sergi, por la veteranía y porque quizá Escobar pueda servir más de revulsivo que de inicio,
pero ojo porque ya digo que el fichaje de invierno le puede discutir la titularidad al veterano Sergi Enrich. Pues ahí teníamos esa última hora. Te damos las gracias, Víctor Lorente, por acercarnos y bueno, Nada, hombre. que gane el mejor en este caso, porque a los dos solo nos sirve la victoria, al Castellón para afianzar esa sexta plaza de playoff y a la Sí, porque a Huesca... sé que la lucha por arriba también está entretenida, también está encarnizada. A nosotros nos pilla bastante lejos, la miramos con envidia y sin seguir, obviamente, los resultados. Sé que está el Eibar, el Burgos también por ahí metidos. Así que sí, que gane el mejor, que cada uno, pues esto es lo de siempre. Al final el fútbol pone a cada uno en su sitio y le da lo que se merece. Y si el sitio del Castellón, yo por mí, ojalá el Castellón dispute los playoffs y ojalá también la Sociedad Deportiva Huesca se pueda mantener en el fútbol profesional. Si se tiene que dar un resultado para que al final de temporada, después de la última jornada, se den esas dos premisas, yo os la firmo encantadísimo. Y nosotros también encantados que la firmamos. Muchas gracias, Víctor Lorente. Nos vemos por allí por Huesca. Un saludo. Por aquí os espero. Un abrazo, compañeros, y buen viaje. Bueno, pues estaba Víctor Lorente. La verdad que nosotros también firmamos, ¿no?, cualquier resultado que se dé, que al final Castellón esté en ese playoff, que lo que hará es la premisa número 1. O sea, ya ahora solamente hay premisa de jugar el playoff. Sí, es el objetivo, objetivo primordial. Ahora ya después de estos malos resultados se queda. Pero con una suerte, sin una necesidad imperiosa. No sabría yo qué decirte. Yo te lo digo. Con un sueño imperioso. Con un sueño impreso sí, pero necesidad no. Yo ahí no estoy de acuerdo. Yo creo que el Castellón... ¿Necesidad jugar el playoff? Necesidad, Y no. se juega... Necesidad de sumar de 3 para jugar el playoff. Pero me refiero que tú has dicho con ese objetivo de jugar el playoff, pero con un objetivo que no es una necesidad, no te tiene que quitar el sueño el meterte a jugar el playoff, que eso da más tranquilidad en el aspecto. Diferente es el Huesca, que tiene que ganar, porque si no se meten en descenso. Cada uno aquí pelea por lo suyo. Es decir, Claro, el Huesca tiene la necesidad de ganar y nosotros yo creo que también tenemos la necesidad de ganar, ya no solo por sacar 3 puntos, sino porque necesitamos, como hemos comentado en la primera parte, cambiar la dinámica, llegar al partido del Eibar dependiendo de ti mismo. Para mí sí que es una necesidad ganar. Pero hay una necesidad para ganar, para jugar el playoff, pero no hay una necesidad imperiosa de que se tenga que jugar el playoff. Estamos dándole la vuelta a lo mismo. Chimo, te estás durmiendo. Yo lo que pienso es que si, como tú dices, no hay necesidad, pero si se hiciera grupo, una ¿no? ilusión. Si se hiciera grupo, pero como por desgracia se va a deshacer ese grupo, subamos o no, es decir, aquí es todo equipo vendedor, dijo Bob, ¿no? Equipo vendedor. Pues yo creo que si no llegamos a playoff, también vamos a deshacer el equipo. Si llegamos a primera, también vamos a deshacer el equipo. ¿Pero tú Pero crees que va a haber gran desbandada? No, desbandada, no, que tanto la deshacer que la equipo. haga el dueño. Pregunto. No, porque tampoco las bajas son tan importantes. Tampoco va a haber, creo yo, tanto... Pero aquí el que traspasa puede tener contrato en vigor. El dueño quiere nutrirse de los jugadores y a mí me da miedo que deshagamos este grupo, que en principio, en pretemporada, casi nadie pensaba que íbamos a hacer este temporadón, ¿eh? Bueno, a ver, es verdad que si tú mantienes una base, sea en una categoría o en otra, siempre es importante, pero aquí hay muchos factores, pues ofertas como el caso de Cala, es decir, Cala si no subes, lo más normal es que se vaya, si subes, por lógica hay más opciones de que se pueda quedar. Otra gran pregunta, pero bueno, ¿por qué lo más normal es que se vaya? El año Porque pasado también se iba dicen que el igual. Español está detrás. Es que, El año pasado estaba el Español, estaba el Levante, Sí. estaba media Inglaterra, Pero estaba. Tienen que Soltar la Aparte, pasta. soltar claro que ahí, si no se paga lo que se pide, no se va a ir. Entonces, Contrato por en eso- vigor tiene, entonces a partir de ahí... Yo también soy de la opinión, yo en esos temas también pienso igual. Si se dan lo que está en el contrato, sea el que sea. Claro. Si no Y pasa si te dan absolutamente nada. menos... Y si te dan menos, te quedas. No, pero si te dan menos con otros... Claro. El partidazo de Mavil Ya. del viernes, ¿qué? Pero bueno, circunstancias, el partidazo que hizo cualquier tipo es tener un día malo, entre comillas, ¿no? La Sí, verdad sí, que no sí. tiene explicación. Yo estaba nostálgico de eso que me ha pasado Gaetano. No lo sé, no lo Digo sé. yo, no lo sé. La Qué ley del casualidad, ex, ¿no? La ley del ex no se cumplió. Pues mira, hace unas semanas estábamos con la ley de leyes, ¿ves? Otro tema de lo que Adrián hemos empezado Fuentes hoy, ¿no? sí que nos vacunó bien, sí. El Adrián Fuentes, parecía que lo ibas a decir, pero bueno, nos queda un poco de despagado, ¿no, Chimo, de ese partido Metal Cádiz? Sí, la verdad es que yo no quiero ser agorero, pero la primera parte ya decía, esto es un partido de empate a 0. Luego fue a 1, pero es que no parece esa chispita que les falta, además, que no parece que nos estemos jugando
lo que nos estamos jugando. Pero ¿no crees que tú a lo mejor es por la disposición del rival? Yo lo he comentado antes, sí. Cuando hemos dicho, es que el Castellón saca los puntos con los de arriba y no saca con los de abajo. Y el pasotismo del árbitro, ¿eh? Hombre, el árbitro ya lo he dicho al principio y lo siento mucho. Sabes que yo estoy muy metido en el mundo del fútbol y siempre intento respetar el tema de los arbitrajes, pero es que lo del otro día fue lamentable. En la actitud, la forma de proceder, luego a buscar una botella que estaba prácticamente detrás de todos los balones. Muy permisivo al final. Una cosa muy rara, y ¿no? que paró el juego en una jugada que tenía el balón móvil para poder centrar. Sí. O sea, cuando se había perdido todo el tiempo del mundo, pita justamente cuando habían añadido 7 minutos. Pero eso está, en el 0-0 pita. Pero Víctor, es otra cosa que no entiendo del fútbol. ¿Te acuerdas el otro día cuando dijimos, yo no entiendo por qué no enseñan tarjeta a un jugador porque se quita la camiseta, que siempre es un estado de euforia? Es euforia, no es que, yo qué sé, ha cogido la camiseta y ha cogido el cuello a uno. O, por ejemplo, el tema de los arbitrajes, nunca he entendido por qué es un córner y pita al final. También. Eso es una cosa que se hace cada 2 por 3. ¿Y no has visto que se expulse a un portero por doble amarilla? Claro. Que no lo has visto. Nunca. ¿Por qué? Porque luego diría, no, es que se carga el portero. Ahí se cargaría el partido. Lo hemos dicho al principio, ¿no? Si al minuto 1 un jugador hace una entrada hay que expulsarlo. Con el Getafe pasó una vez en no es que perdía tiempo, es que se tiraba... Con alevosía. O sea, lo estaba haciendo ya con chulería. Con chulería, sí. Pero bueno, tú te vas viniendo arriba, ¿no? Con esta tertulia para el partido del próximo domingo. Hombre, sí, yo creo que al final los resultados son negativos en las últimas semanas, pero las sensaciones o lo que te transmite, ¿no? El equipo es que quiere. Es decir, el otro día sí, el primer tiro a puerta te llega al minuto 40. Porque yo creo que también es lo que tú dices. Si el rival se te encierra, Cala no puede recibir entre líneas, tiene que irse fuera y no hay nadie que te pueda generar fútbol. Pero entonces yo creo que el Huesca, estando en la situación en la que está, va a estar pues, muy parecido al Cádiz, pero la obligación también les va a hacer que tirar para arriba. A mí me gustaría ver cambios, la verdad, en el 11. A mí también. A mí, ya que sabes que en el playoff no vas a tener ni a Mabil, ni a Zipenga, ni demás, yo le daría mucho más minutos a Suero y le daría mucho más minutos a Álvaro García. Contra un perfil de equipo como es el Huesca, que se va a poner con la defensa de 5 atrás y va a defender todo lo que le pongas, pon a Cámara y pon a Álvaro, a ver qué pasa. Yo te digo otro jugador, yo te digo Pablo Santiago. También, Pablo Santiago el otro día jugó Douglas antes que él. En las últimas semanas ha ido perdiendo protagonismo más. Y aparte es un chaval que trabaja, que curra y que cuando el Castellón ha tenido resultados es porque estaba Pablo. Me sabe mal porque yo he defendido a Douglas, pero para que no juegue Raúl, que se le critica, o no juegue Pablo Santiago, y por delante esté Douglas... Ya, ha habido unas decisiones, igual que por ejemplo, nada más llegar Raúl, entra en el 11, o prácticamente tiene minutos para vender, desaparece del mapa. Sí. ¿Vale? Ahí sí que había una serie de manejo del... Ahora que dices lo de Raúl, yo lo he estado mirando, y lo comentaremos también en el signo albinegro de este viernes. He estado mirando los números y lleva jugados 26 minutos en los últimos 9 partidos. O sea, y de esos 9, 6 no ha jugado nada. Es decir, ha jugado 26 minutos repartido en 3 partidos. Y cuando jugó, y antes de esos 9 de ese cálculo que has hecho tú, ¿cuánto jugó? Y fue nada más aterrizar de México. Jugó el día que más minutos jugó fue ante el Racing, el 1-3 que perdimos, que jugó 69. El resto todo, media hora, 20 y tantos. También fue sorprendente lo que dices tú. Yo también, Douglas, y siempre que con un jugador, yo también he pensado que jugaba. Ojalá marque el gol. Es el fichaje de recta final. Es el fichaje. Pero bueno, había de unos cambios. Pablo Santiago, que estaba enchufadísimo, desaparece del mapa. No sé, una cosa es que. Un Douglas, que fue el autor del gol en el Alcoraz la temporada pasada. Sí, empatamos 1-1 con gol de Soco, que fue un golazo, pero el gol del Castellón fue Douglas, que para mí fue el mejor jugador del partido de largo. En ese partido estaba en un gran momento de forma. Un partido que recuerdo yo que también que el Castellón mereció ganar. Ese partido lo tenía hipercontrolado. Y lo que estamos hablando, partidos que estén hipercontrolados, como el otro día el penalti, el otro día el córner. Las pajaritas que nos dan, sí. No, eso hay que... tú eres de los de antaño también, ¿no? Cuando dicen, hombre, el fútbol, ¿cuánto hemos dicho, y has vivido mucho fútbol, pero cuántas veces has comentado eso de que hay momentos que no hay que jugar a nada, que hay que ir a por los puntos? La verdad es que sí. La verdad es que los puntos ahora son primordiales. La temporada del Luiche del ascenso, nadie se acuerda que solo jugábamos al 1-0 y al 0-1. Y con Oltra. Oltra, lo que pasa es que yo creo, a mí me cae muy bien por lo que nos llevó al Castellón, pero tiene mucha palabrería. ¿Cuántos descensos lleva ya? Pues por uno más tampoco va a pasar. Claro, es lo que decimos, adquieres un currículum, y de ese currículum, ¿no? Y luego, pues, no sé, es que lo que decimos, hagas lo que hagas, tienes ese nombre y se habla lo que se habla, ¿no? Sí, con ese Castellón, cuando pasó lo del Tenerife, ¿vale? De Oltra, pero luego a partir de ahí,
Mira que tengo buena relación con José Luis Oltra y lo hemos llamado en esta incluso Barberea y nos ha atendido perfectamente, pero que te quiero decir de que es lo que dices tú. El otro día dio un es recadito a sus jugadores. Y gordo. Sí. Y gordo. Gordo. ¿Cómo se quedó Mario Edo? Pues bueno, dolido y bueno, ya que te hacías el viaje largo, queríamos todos volvernos con una victoria, una permanente sobre todo, no pudo ser, pero bueno, ahí estuvimos, ¿eh? El único medio desplazado otra vez más, es verdad que este era más complicado el mismo día como era ir a Logroño, a las Gaunas, así que vamos con ese comentario de Mario Edo, que tengo que decir que también salgo yo en este vídeo, así que vamos con ese Cantera Albinegra patrocinado por el de Saco de Naranja. Hola Yuts, ya estamos aquí en Las Gaunas, el mítico estadio, en este caso aquí en Logroño, preparados para este partidazo entre la Sociedad Deportiva Logroñés y el Club Deportivo Castellón B. El filial albinegro obligado a ganar si quiere permanecer en la categoría, en la segunda federación, después de que en esa ida del playoff de permanencia cayeran en Castalia 2-3 frente al equipo riojano. Estamos aquí con Mario Edo. ¿Cómo ves el partido, Mario? Porque es a cara de perro, solo te vale un resultado que en este caso es la victoria. Bueno, buenas sensaciones. Bueno, sí, la verdad es que los chavales están muy confiados. Yo confío mucho en la remontada también porque es un rival que mucha gente no mete en el estadio, y aunque el estadio sea grande e imponga, no va a haber mucha presión para ellos. En Castalia había más gente. Yo creo que eso, van con la mentalidad bien puesta y se va a conseguir la remontada seguro. Esperemos que sí. Estaremos aquí en Las Gaunas grabando contenido para este programa de la Barbería Albinegra del próximo jueves y nos vemos a la vuelta. Esperemos que con una victoria del Club Deportivo Castellón B. Hasta luego. Vamos, Moruyut. Bueno, Reyuts, final del partido, 1-0, cae el Castellón B, el filial en este caso no puede conseguir el objetivo de la permanencia. En un partido muy trabado aquí en las Gaunas, tenías que marcar un gol para empatar la eliminatoria, no ha podido ser el día de hoy, que apenas has tenido ocasiones claras. Es verdad que en la segunda parte, pues bueno, tienes dos acciones de Nico Font que no consigues dirigir entre los tres palos y bueno, mal partido en este caso del filial de Óscar López, que no consigue ese objetivo, Mario, y después de una temporada muy irregular, una primera vuelta muy buena, incluso estando en situación de playout de ascenso, pues consumas el descenso en este playout de la forma más dura. Pues sí, la verdad es que una pena este descenso porque para nada teníamos un equipo para volver a bajar a la tercera ref y sobre todo ahora ves a los chavales súper rotos, la verdad, como normal, súper tocados, pero hay que levantar la cabeza y bueno, ya veremos la temporada que viene. Ahora de momento pues hay que valorar qué cosas han hecho mal, este tramo último de temporada que ha sido irreconocible, la verdad. Pero nada, hoy tampoco has podido hacer nada, no encontraba el hueco, no encontraba espacios, es que no has chutado casa a puerta, han sido chutes así. Y nada, cabeza alta y a volver a Castellón. Es verdad que su gol viene en una acción muy dudosa, desde el punto de penalti, no se pilla la otra punta, pero bueno, parece que era muy ligero el toque, aún así, bueno, no le quita culpa en este caso al Castellón, que no ha podido hacer en este caso, bueno, marcar un gol, al menos, que era el objetivo. Y este escudo que tenemos aquí detrás, Mario, si algo hemos aprendido de él durante los años es que siempre vuelve. El filial, en este caso, desciende a tercera federación y luchará la temporada que viene seguro por volver a segunda federación, que es el objetivo que tiene que tener. Desde aquí, desde Logroño, nos despedimos. Vamos, Yut. Vamos. Bueno, pues estaba ese viaje a las Gaunas. ¿A las Gaunas? A las nuevas, ¿eh? A las no nuevas, era, el mítico. no eran las No es esas el de aquel partido de Copa con Alfredo Monfort y compañía. Pero bueno, también es un parapalillo, ¿no? Ese descenso, ¿no? Sí, la verdad es que sí. A ver, yo lo tengo muy claro que Bob ha venido a escribir su libro con el Castellón primer equipo, pero es verdad que en segunda puedes, como ya hemos visto, que para mí la mala planificación de traer tantos jugadores y de refrescar en diciembre y tal, pero que es verdad que si tienes el equipo en segunda, antes van a poder jugar en el primer equipo. El Barcelona, gente que jugó contra el Castellón en Gaeta, han jugado la Champions sin despeinarse, ¿eh? Ya. Aunque sean unos minutitos. Claro, son esos cambios de categorías, Álvaro, que se notan. Y tanto que se nota. Y sobre todo pensemos que tercera federación a segunda federación hay un gran salto. Muchos jugadores, ¿no?, que estaban en primera federación hace 2-3 temporadas han tenido que acabar en segunda federación porque no tienen hueco o porque la categoría de primera sube de nivel, donde segunda federación es una división muy complicada y bastante papel ha hecho el filial con pelearlo. Es una pena que no se haya podido salvar, pero un grupo de chavales que la mayoría vienen del juvenil o de equipos de tercera federación, pelear la salvación hasta el final,
yo creo que aunque es una pena, han hecho un buen papel y seguro que es una lección de aprendizaje. Y muchos saben que no van a continuar la próxima temporada. Al final, las categorías es lo que tienen con los descensos. Muchos encontrarán acomodo en segunda federación porque lo han demostrado. Otros se quedarán. Podían ir cedidos. Yo pienso que Seguro, Fadel sí. tendrá que ir cedido si lo queremos. Sergi Torner lo mismo. Fadel tiene contrato ya de primer equipo, ¿eh? Sí, porque vale. Fadel cuando firmó con el Castellón le prometieron tener contrato con el primer equipo y jugar con el primer equipo, solo que luego por las circunstancias le han hecho jugar también más con el filial. Pero Fadel en teoría su contrato es primer equipo, veremos a ver si lo hace en la primera ref. Un caso y el como caso de Joshua, Segura ¿no? también. Es como un caso como Joshua. Sí. Sí. Puede subir. Veremos qué pasará. Veremos también qué nos ha preparado esta semana Iñaki con su momento, el penúltimo de esta temporada. Vamos con Iñaki. Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, hoy hablaremos del Castellón. Empezando por los aficionados. Los aficionados del Castellón, supongo que hay varias clases de aficionados. Unos son los que llevan toda la vida en el Castellón y que saben que, bueno, que todo es complicado, todo es difícil y todo lo que pueda venir de alegrías es algo que, bueno, que les puede llenar el alma y el corazón. Luego están pues otros aficionados que pueden ser los más jóvenes o la gente que se ha integrado a última hora viendo que el Castellón funciona muy bien. Entonces, bueno, estos nuevos aficionados, muchas veces jóvenes, son, bueno, chavales que realmente ven el fútbol cuando están en su casa, pues un partido entero no lo aguantan, prefieren ver simplemente pues por el YouTube, ver los reportajes, los mejores goles, las mejores jugadas, y luego, eso sí, escuchar a un mamarracho influencer de estos de YouTube que les dan las premisas de cómo es el fútbol, ¿no? Y entonces, bueno, para ellos eso es palabra divina y es en lo que se fijan. Por lo tanto, en el fútbol real no lo ven, no lo aguantan un partido entero. Bueno, pues esta gente, bueno, chavales jóvenes y tal, como digo, también los hay que no son tan jóvenes, están pidiendo pues la cabeza de Pablo Hernández y de varios jugadores. En primer lugar, deciros que, bueno, que Pablo Hernández es un tío que vino y entró simplemente para parchear que habían echado a un entrenador, y él, bueno, con la dinámica que hizo del equipo, llegó incluso a llevarlo a ser el primero de la liga. No sé qué más se puede pedir. Luego los jugadores, mira, son jugadores muy buenos, son jugadores que lo dan todo, No se puede decir que ningún jugador del Castellón escatime simplemente un esfuerzo. Lo que pasa es que la calidad que tienen la que tienen. Si fueran de mucha más calidad no estarían en el Castellón. Pero bueno, en este caso ya os digo que los chavales hacen todo lo posible para poder conseguir buenos resultados. Sin embargo, se están escuchando, se están oyendo voces de que parece que al Castellón no le interesa subir a Primera División. Bueno, empezaron estas voces diciendo que si Roig no le interesaba que el Castellón subiera. Luego los árbitros no les interesaba que el Castellón subiera. Tebas tampoco le interesaba que el Castellón subiera. Y ahora son los jugadores y el presidente a los que no les interesa que el Castellón suba. Sublime tontería, pues claro que les interesa subir. Solamente por el plano económico, se darían con un canto en los dientes para poder subir. ¿O es que el Castellón B ha bajado o ha perdido la categoría porque tampoco interesa que continúen en la segunda ref? Yo creo que no. Por lo tanto, no sé, todas estas voces que hablan y que dicen y que, como os digo, solamente ven el fútbol por las victorias, pues bueno, pues chicos, hay que mirar. El Manolo González, en el Español, un tío que hace 4 días lo querían dilapidar en la plaza del pueblo, y el tío, al fin de cuentas, mira, ahora ha conseguido sacar del descenso al Español y le van a dar incluso la renovación, si la quiere coger él. Luego está el Valencia, que el Valencia tampoco se distingue por tener a la clase más lista, ¿no? Bueno, pues este Valencia, este fin de semana que viene, no saben si recibir al autobús del equipo con pitos o con aplausos, porque no saben si la temporada ha sido buena o mala o regular.
No sé, chicos, yo pienso que la gente de Castellón tiene que reconocer lo que ha hecho el equipo, lo que ha hecho el entrenador, lo que ha hecho el presidente, y hasta el que acabe la temporada del todo ya se sacarán conclusiones, pero yo creo que toda la afición del Castellón debería de aplaudir a este equipo que nos ha hecho a todos ver grandes partidos y disfrutar de muy buen fútbol. Nada más, chavales, que nos vemos. Venga, un abrazo, chao. Pues sí, concuerdo 100% con el comentario de Iñaki, la verdad pues eso, pues esto va por resultados, nos comenta lo del Valencia, que es del Valencia, ha hecho una buena temporada, e incluso si gana puedes meterse hacia arriba, es que todo se resuelve al final, lo que pasa es que está esa ansiedad que se crea semana tras semana cuando los objetivos se tienen que conseguir al final de todo, y tenemos 2 finales, Chimo. 2 finalísimas. Previas, y luego vendrá el lío. Ya. Bueno, lío no, luego será el regalo. El regalo. Eso ya es Pero diferente. tú imagínate qué semanas si se juega ese playoff de La primera semana sé que es domingo-miércoles o Sí, miércoles-domingo. Sí, domingo-miércoles. domingo-miércoles. A ver con quién nos toca, que serían buenos desplazamientos, aunque se repitan. Me claro, se van a repetir, sí o sí. No, se van a repetir, pero no, me refiero yo, por ejemplo, a Coruña no he ido y a Almería sí que he ido. A Coruña tampoco irás, porque, A Las Palmas. porque el Depor va a subir. ¿Eh? Que a Almería no irás porque el Depor va a subir. ¿Dice Almería? El año que viene en primera irás. Sí. Tranquilo, eso lo tenemos medio contra. Bueno, ¿qué te ha parecido el invitado a la primera parte? El Junior. Es un invitado de padre clásico. El padre clásico, albinegro, de los albinegros, gran jugador, ¿eh? Sí. Ojalá hubiéramos tenido. ¿El padre o el hijo? El hijo, si hiciera caso, las personas que están a su lado Y a su les padre, dice lo que y a tienen su que hacer, padre. pues como no hacen ni caso, pues entonces es lo que hay, ¿qué vamos a hacer? Pero buen chaval. Vamos a que juguetos, se me ha olvidado decir que el programa la sección de Iñaki lo tenemos que juguetos. Esta semana tenemos otro momento albinegro, ya solo queda uno de la semana que viene, que eso ya lo tenía preparado y creo que era aquel que iba desde el minuto 0 que con Víctor del Luis desarrollamos esta sección, sabía cuál tenía que poner en el último programa, pero vamos con el momento albinegro de esta semana. Bueno, más que momento albinegro, momento para Castellón y su ciudad, que ha sido las veces que la selección absoluta ha estado en Castalia, ¿no? O sea, el tema de la selección, y tenemos esas imágenes, Chimo, una fue en el 87 frente a Luxemburgo y la otra fue en el 91 frente a Portugal. La del 87 fue el campo pintado, ¿no? El campo pintado, sí, que se tiene sus anécdotas, ¿vale? Que fue a las primeras de cambio, ¿no?, de esa inauguración, y vino la primera, la selección absoluta. La del 87 fue con Miguel Muñoz y la del 91 fue con Luis Suárez. Ahí tenemos esas imágenes, por ejemplo, con Paolo Futre en ese partido frente a Portugal, con Alcorta, y el que está a fondo era Vizcaíno, el jugador del Maño que jugó también en el Atlético de Madrid. En ambos partidos, bueno, a Luxemburgo se ganó 2-0 con 2 goles de penalti, uno lo tiró, ahí tenemos al Buitre, uno lo tiró Butragueño y el otro el Lobito Carrasco, y frente a Portugal empataron uno con gol de Gavi. Pero bueno, fueron noticias importantes, ¿no?, de que esa selección pues estaba en Castellón. Tenemos los rotatorios nacionales, ¿no?, ese partido, el As, ¿no?, que sacaba solo de penalti, ¿no?, frente a Luxemburgo, justamente en esos partidos. Como decimos, tengo aquí las alineaciones de aquel día, con Zubizarreta, con Andrinúa, con Manolo Sanchís, Rafa Gordillo. Ese fue el empate frente a Portugal, como decimos, y haciendo un balance, el absoluto ha venido 2 veces entre el Castalia antiguo y el Castalia nuevo. Ahí tenemos el penalti que lanzaba el Buitre, y como decimos, la sub-21 5 veces entre el Castalia antiguo y el Castalia nuevo, la Olímpica 2, la sub-18 1 y la femenino 2, porque hay que recordar que se jugó en España y Rumanía en la década de los 90, que se jugó también en Castalia en categoría femenino, cuando ese femenino no tenía ese boom. Y tengo el aliciente, ¿no?, ese partido para TV4 Televisión, donde estás tú ahora con los compañeros, con Paco Canales, Adolfo Bisbal, que ya en paz descanse, y un servidor. Retransmitimos el partido porque nos dejaron grabarlo del fútbol femenino. Imagínate, Marruecos fue un domingo a las 12 del mediodía en Castalia, España y Rumanía de femenino, ¿vale? Y se grabó por una televisión local. Tú imagínate lo que ha cambiado, las vuestras que ha dado este fútbol, o esta sociedad, o
o incluso el fútbol femenino, que lo iba a decir, ¿no? Sí, el fútbol femenino que últimamente es el que más viene a Castalia, porque junto con la sub-21 y luego todo el tema de supercopas, clasificaciones al Mundial, que me acuerdo de ese partido, sería febrero-marzo, creo que era contra Islandia, al final la federación está contando cada vez más con el Sky-Fi Castalia para volver a dar partidos de la selección. Sí, lo que hicimos uno de los eslogans, ¿no? Obviamente, de los políticos, ni mucho menos, pero siempre se quería dar esa Castellón, ¿no? En el tema de conciertos, incluso deportes. Sabemos que pues, era inviable, ¿no? En la época nuestra que viniera un grupo conocido y ahora cada pues ha venido, yo cito los hombres G, al que le guste, cuidado, cada uno tiene unos gustos y van viniendo conocidos. Incluso ha pasado lo mismo con el tema de los alicientes en el tema de fútbol, es importante, ¿no? Sí, al final es proyección de la ciudad. O sea, al fin y al cabo que tengas el Club Deportivo Castellón como piedra angular, pero al final todo lo que se proyecte mucho mejor. Sí, que has puesto una cara cuando he dicho Fito. Fito estaba los pecos, la Pantoja. A mí Fito yo estuve. Yo también estuve. Llevo ya 7 conciertos de Fito. Los viejos rockeros nunca mueren, ¿no? Como dice aquel. Tenemos Mojate esta semana. La semana pasada error mío. Iba tan acelerado. Raúl dice, no me pone pincanillo. Se me pasó. Pero ahora nos olvidamos que tenemos Mojate, ¿no? Se libró en este caso Félix Tárrega. El que no se va a librar hoy es Álvaro Font. Correcto, Alvarito. Hacía muchos programas que no lo hacía, así que le va a tocar ponerse el bañador y las gafas. Sí, bañador, gafas, gorrito y ya por el Mojate, así que vamos con el Mojate. Bueno, pues para la pregunta de hoy, pensando, ¿no?, que el Castellón va a entrar en playoff y que el Deportivo creo que es el máximo candidato al ascenso directo, de todos los rivales que hay en la pugna, ¿quién pensáis que es el que se va a caer de esa zona de playoff y no va a disputarlo? Dentro del Burgos, Las Palmas, Almería, ¿quién pensáis que se va a caer? ¿En estos momentos? En estos momentos. Burgos y Eibar no van a jugar el playoff. Ya te lo digo yo. Me han sobrado 30 segundos. No, 30 no, 2 segundos. El playoff va a jugar los que están en estos momentos. El Málaga, Las Palmas, el Almería y el Castellón. Paso palabra. A ver, yo lo veo igual. Sí que es verdad que, un poco por ir a la pregunta que decía Álvaro, yo creo que el que me genera más dudas es Las Palmas. Porque también ha habido ahí partidos, el Almería lo veo fuerte. No descartemos a Almería para subir directo, pero también ha tenido sus altibajos. Las Palmas es el que me puede generar dudas, pero yo apostaría un poco, si no caen Las Palmas, por los que están ahí ahora. Yo justamente lo estoy revisando, el tema de los calendarios, y es verdad que Las Palmas tenía los partidos complicados. El otro día contra Almería remontó, y ahora le queda Real Zaragoza, que el Real Zaragoza si pierde desciende, está ya casi descendido, y luego Deportivo La Coruña, que puede estar ya ascendido. Es verdad que es un calendario no es tan fácil, pero yo creo que se va a mantener como está, y Burgos y Eibar no nos pilla. Y si voy a darle otro punto, yo quiero el Almería en el playoff. Ya me lo has quitado. Te toca a ti. Se van a quedar fuera los que están ahora, Burgos y Eibar. Y nosotros vamos a jugar con el factor campo En contra. contra la Almería. Y les vamos a pasar y después ya me da igual. Las Palmas, Málaga. Igual Las Palmas porque el Málaga no Da más volveremos miedo. a ganar otra vez allí. Da más miedo. Sí. Pues yo soy diferente, creo que va a entrar el Burgos y va a caerse Las Palmas. Creo que el Burgos, no sé, es la sorpresa, todo el mundo que apuesta por lo mismo, yo voy a tirar un poquito de contrario. Bien, son opiniones. Lo que pasa es que lo que decimos, ¿no? Te imagínate la afición de Las Palmas después de la machada que hicieron el otro día en Almería, que ahora se quedarán fuera. Son capaces de todo, ¿eh? Perdieron 5-1 contra la Andorra. Sí, Bueno, yo sí, el Castellón juega el playoff, yo sí que me gustaría no, el primer cruce de la Almería, ¿no? Que es Almería con los chirinos. De normal, si se queda así, Almería queda de tercero y además tú van a sexto. quedar, sí. van a quedar como están ahora, ¿no? Fastidiados. Pero luego hay que Normalmente recordar que el tema del factor campo no es por el tema de los penaltis, se sigue con el mismo formato, ¿no? ¿Te acuerdas que no hay penaltis, No hay es penaltis, la no hay prórroga. penaltis. O sea, se La juega prórroga. prórroga, el equipo que quede mejor clasificado lo es que el nos que pasa. pasó contra Claro. el Deportivo Contra el La Depor. Coruña. Efectivamente. El factor es campo es decir, importante, es que el que lo pueda hay gente que hacer a favor. hay gente no, se está preguntando y lo que hablamos de comer es eso, hay prórroga, pero luego no hay penaltis. Entonces dicen, no, y si quedan empatados, entonces entra a jugar el factor campo. Pero yo tampoco le veo tanta ventaja. O sea, sinceramente, hay muy pocas eliminatorias que se decían en la prórroga o en los penaltis. Sí. O sea, es que tener... bueno, No, pero es por el ambiente. La Lo idea bueno es que así. veo yo es que la Almería, que está luchando por subir directo, jugar el playoff van a estar de bajón. claro. Ahora tienen 2 partidos, contra el Sporting y contra el Valladolid. También es un equipo raro, la Almería, ¿eh?
Porque la Almería ha hecho unas cosas más raras. Sí, En le hemos defensa, ganado aquí, le hemos ganado. en defensa ha encajado mucho también. Para ser un equipo que está arriba. Tiene yo mucha iba pólvora asustado porque no iba Alberto y fue un partido de nada. Hombre, Allí marcó Chirino. con la De las chilenada. dos últimas jornadas, recordemos, de los 4 cruces que ha habido, solamente ha sido esa derrota de 1-0, que la anterior año pasado fue el espectáculo que dio de Miguel con 5-2. ese Castellón que arrolló a la 2-5. Almería. Sí, 5-2 o 2-5. Bueno, porra para nosotros. Llegamos también al final, estamos casi igualados. Espabila, tú eres el único que nos puedes pillar. Tú vas a ganar la porra porque en proporción... Yo voy a ganar la porra. Estoy convencido. Resultado. 1-2. Yo no sé si ir a resultados medinarandes ya raros porque no acierto. 0-2 voy a decir. A ver. Serrano 0-2. 1-3. 1-3. Chimo. Pues a mí me queda el 2-3, 2-3. para no repetir. Como en Málaga, No, ¿no? hombre, no te queda el 2-3. Yo voy a poner 0-1. Bien. Marcaremos en el descuento y con la mano. Estaremos Ojalá. revisando. Revisión de VAR y, Y no hay la mano. primera a favor de la temporada, ¿no? Efectivamente, ¿no? Hombre, sería fuerte. Bueno, Chimo, que llegamos al final de esta barbaridad de hoy. Pase lo que pase, hay que ir a por todas. Cabeza alta. Cabeza alta, porque yo pienso que hay que ir con la cabeza no alta, muy alta. Han hecho una gran temporada. Perfecto. Irás a Huesca, casi seguro. Ahí Yo está, ¿no? creo que sí, ahora lo digo esta noche. Déjame hacer Chimo, una llamada. Nos vemos y que todavía nos queda mucho. Pienso que vamos a pasar este año el mes de junio del Mundial, lo tengo clarísimo. Don Álvaro Font, muchas gracias. Nos vemos el próximo jueves aquí en esta barbería. Nos vemos el jueves. A Huesca vais los dos, finalmente. Vamos el domingo y volveremos el lunes por la mañana. Perfecto. Conexión a partir de. A las 6. A las Desde 6 las 6 ya conectados. con la previa y en Alcoraz. 6:30 retransmisión íntegra y bueno, esperemos que con más 3. Y en la 100.5 FM, En la 100.5. en Futura Latina. Efectivamente. Veremos si se puede don Pedro Alcañiz conectar en el vuelo. Y si no, no pasa absolutamente que lo mantenemos totalmente informados. Nos vamos. Partido importante. Y el próximo jueves, la previa frente al Eibar. Nos vemos.